buenas noches, estimados televidentes. Sean bienvenidos a nuestra emisión de Ave Ayala Mundo correspondiente a este lunes 9 de abril de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios sobre algunos de los hechos internacionales más trascendentales en la jornada que ya casi concluye. Vamos directamente hasta nuestro primer bloque. Lo iniciamos con un puente entre Rusia y Siria, y es que durante esta jornada el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, ya lo tienen acá en sus pantallas, ha denunciado que el objetivo de las informaciones sobre el supuesto uso de sustancias venenosas por parte de las tropas sirias en la ciudad de Duma es proteger a los terroristas y justificar posibles ataques desde el exterior. Lavrov explicó que las informaciones fabricadas sobre este supuesto uso de sustancias tóxicas y de armas químicas en Duma citan a la notoria ONG Cascos Blancos, una organización acusada en varias ocasiones de tener vínculos con los grupos terroristas y en otras ha sido llamada como organizaciones humanitarias que tienen sede en Reino Unido y Estados Unidos. El jefe de la diplomacia rusa informó que los especialistas rusos que investigaron sobre el terreno en Duma no encontraron rastro de cloro ni de cualquier otra sustancia química controlada en estos momentos aún por la banda terrorista Jaish al-Islam. Lavrov recordó que han advertido reiteradamente sobre este tipo de provocaciones peligrosas, que explica que el propósito de estas conjeturas falsas y sin fundamento es proteger a los terroristas y la irreconciliable oposición radical que rechaza un acuerdo político, así como intentar justificar posibles ataques desde el exterior. Lavrov resaltó que tanto Moscú como Damasco han advertido en varias ocasiones que los propios grupos armados respaldados por los países occidentales tenían planeado una importante provocación contra el gobierno de Siria, y al parecer este supuesto ataque químico con imágenes montadas por los propios Cascos Blancos y otros supuestos movimientos humanitarios son la prueba fehaciente de ello, que ha sido utilizado por diversas potencias occidentales y en particular por el gobierno encabezado por Donald Trump de Estados Unidos para ya lanzar ataques y amenazas contra Siria y en particular culpar a la Federación de Rusia. Por su parte, Leonid Slutsky, quien es el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia, la Duma es la Cámara Baja del Parlamento Bicameral de Rusia, aseguró que estamos ante otra falsificación sobre el uso por parte de Damasco de armas químicas, que es, por supuesto, una falsedad apoyada por Estados Unidos para derrocar a toda costa al gobierno de Bashar al-Assad. Aquí tienen a Slutsky cuando hacía sus declaraciones ante la cadena rusa Ruptly. Paralelamente a estas declaraciones que primero hizo el canciller Lavrov y después hizo Slutsky, que es, como les dije, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal o Cámara Baja del Parlamento ruso, también se ha manifestado el Ministerio Ruso de Defensa, que ha desmentido categóricamente las informaciones sobre el uso de armas químicas por parte de las tropas sirias en la localidad de Duma, que es prácticamente el último reducto de los terroristas en esa región ubicada al este de Damasco, la capital siria. Así lo ratificó el mayor general Yuri Yevtushenko, quien es el jefe del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Beligerantes en Siria. Acá tienen a Yevtushenko, quien recordó además que el presunto uso de una bomba con cloro por parte de las Fuerzas Armadas sirias en la localidad de Duma
fue reportado por una serie de las así llamadas organizaciones no gubernamentales independientes y que los propios países occidentales han reconocido que no han podido comprobar ni ratificar en concreto esa información a partir de otros medios independientes. Yevtushenko incluyó lógicamente a los Casco Blanco como la principal organización que difunde estas noticias falsas. Por su parte, ya tienen ahí en pantalla a Konstantin Kosachev, quien es el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado o Consejo de la Federación allí en Rusia, que es la Cámara Alta del Parlamento, quien comentó que Washington intenta utilizar estas informaciones sobre presunto ataque químico en Siria porque el caso Skripal se les ha desmoronado tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos. Y en este contexto ubicó que esta información sobre ese supuesto ataque químico es para tratar también de implicar a Rusia. En particular, quien emitió esas declaraciones la vieron ya hace unos instantes en pantalla, la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, quien expresó además que de ser confirmados los informes que ya de por sí son horripilantes, exigirán una respuesta inmediata a la comunidad internacional y que Washington está siguiendo de cerca esa situación en Duma. Aquí tienen a Heather Nauert cuando hacía esas declaraciones y por supuesto Kosachev le replicó que todas esas informaciones de los falsificadores de noticias persiguen un objetivo obvio: impedir la retirada de los combatientes de Duma y evitar la ofensiva de las tropas del gobierno sirio. Y por supuesto, además de esta portavoz del Departamento de Estado, tácitamente también se pronunció el propio presidente Donald Trump, quien atizó con serias amenazas contra Siria y también contra Rusia e Irán, y que tomarían medidas muy severas. Al parecer, las medidas comenzaron a tomarse porque desde esta mañana se pudo conocer que hubo un ataque con misiles contra una base aérea siria ubicada en la provincia de Homs, en el centro de Siria. Y el Estado Mayor del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ratificó y confirmó que había sido mediante el uso de aviones israelíes que desde el espacio aéreo del Líbano lanzaron estos misiles. Sobre ese asunto en particular se pronunció también en esta jornada de lunes el canciller ruso Sergei Lavrov, quien calificó ese ataque lanzado contra esa base militar aérea siria ubicada en Homs como una situación muy peligrosa para el Oriente Medio. Durante una rueda de prensa que se efectuó esta propia mañana en Moscú, la capital rusa, el jefe de la diplomacia de esa nación euroasiática calificó ya no solo como muy peligroso el hecho, acá lo tienen en pantalla nuevamente, sino que dijo que espera que los militares que integran la llamada coalición internacional de lucha contra el Estado Islámico y demás grupos terroristas que lidera Estados Unidos, espera que ellos sean conscientes de que este ataque contra esa base aérea, la base aérea de Tiyaz, la T4 en la ciudad, provincia de Homs en Siria, sean conscientes de que es un peligro grave para la situación y la búsqueda de la paz ahí en el Medio Oriente. Lavrov, tras denunciar estas apresuradas acusaciones que también se hicieron contra Siria por el supuesto ataque químico en Duma, puntualizó que ahora este ataque con estos misiles se trata de una nueva señal sobre la situación que agrava esta situación y que es demasiado peligrosa ya no solo para Siria, sino incluso para toda la región del Medio Oriente. Se pudo conocer a través del Ministerio de Defensa de Rusia que 2 aviones F-15 de la Fuerza Aérea de Israel, sin entrar en el espacio aéreo sirio, o sea, desde el espacio aéreo del Líbano, fueron los que realizaron este ataque con 8 misiles guiados contra esa base aérea en Homs. 5 de ellos fueron destruidos por las fuerzas antiaéreas del ejército sirio, pero otros 3 impactaron en esas instalaciones
de la base aérea y por supuesto dejaron más de una docena de víctimas. Un hecho al que también le ha prestado mucha atención Rusia y ha estado advirtiendo de que eso podría atizar la situación que se sigue poniendo cada vez más grave a partir de las declaraciones del propio presidente estadounidense Donald Trump, que ha reiterado su acusación sin pruebas contra Siria, Rusia e Irán por ese supuesto ataque químico y que emprenderá acciones muy severas. Habrá que estar pendiente en las próximas horas para ver la evolución de esta grave situación allí en el Medio Oriente y en particular en torno al conflicto que todavía se vive en la República Árabe de Siria. Vamos a nuestra primera pausa. A regreso volvemos con más de la actualidad internacional. Y ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Vamos a iniciarlo en Gran Bretaña porque durante esta jornada ha tenido una amplia repercusión la alocución que durante una manifestación realizó el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn. Es el líder del principal partido de oposición allí en Gran Bretaña, y durante una manifestación amplia que se realizó la víspera en Downing Street número 10, que es la sede del gobierno británico, condenó la matanza de al menos hasta este momento 28 ciudadanos palestinos por las fuerzas israelíes en la zona fronteriza con Gaza. Al tiempo, Corbyn también demandó de parte de Occidente que no prosiga en el silencio que tiene actualmente ante estos crímenes. Criticó duramente a varias naciones occidentales por no pronunciarse ni tomar medidas contra esta matanza de palestinos y pidió una investigación exhaustiva al respecto. Aquí lo tienen cuando respondía a diferentes medios de prensa Jeremy Corbyn durante ese comunicado que leyó allí frente a Downing Street. Aquí tienen muchos de los participantes durante esa manifestación. Le pidió al gobierno británico que tiene que tomar más participación en este tema complejo de la situación internacional. Tildó que fue un ultraje ese asesinato de palestinos a manos de fuerzas israelíes durante los últimos días, y en particular le reclamó a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que apoye los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas para iniciar una investigación internacional independiente sobre la muerte de estos ciudadanos palestinos y el uso de municiones reales por parte de los militares israelíes. Al igual que Corbyn, los ciudadanos británicos que participaron en esta manifestación se pronunciaron porque el Reino Unido debe considerar detener la venta de armas a Israel, pues este régimen sionista podría usarlas en violación del derecho internacional. Las fuerzas israelíes han reprimido brutalmente durante 2 semanas consecutivas a los palestinos que participan en la gran marcha de retorno en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, como en otras áreas colindantes con territorios palestinos ocupados. Estas son movilizaciones organizadas para apoyar el derecho al retorno, así le llaman los ciudadanos palestinos y otros pueblos árabes, a las tierras expoliadas desde 1948, cuando se estableció el régimen de Tel Aviv. Para el líder laborista británico Jeremy Corbyn, disparar munición real contra una multitud de civiles desarmados es ilegal e inhumano y no se puede tolerar. Y como han podido ver en las imágenes, decenas de miles de ciudadanos británicos
han respaldado estos pronunciamientos del líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn y sobre todo su demanda a la primera ministra Theresa May para que el Reino Unido de Gran Bretaña tenga una postura más activa en la condena a semejantes matanzas y sobre todo para la realización de investigaciones de una manera independiente a través de la Organización de Naciones Unidas. De allí de Gran Bretaña vamos a irnos hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, pero sobre el mismo tema de esta grave situación que se está viviendo allí en Palestina. Y es que ya tienen en sus pantallas a la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, quien ha emitido la víspera un comunicado exigiendo el fin del uso de la violencia en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza y anunció que el régimen sionista israelí podría ser sujeto de enjuiciamiento por la matanza de palestinos en las protestas pacíficas de la Gran Marcha de Retorno en ese bloqueado enclave costero. Bensouda criticó que las fuerzas militares israelíes han recurrido a tiro directo con munición real contra los manifestantes para reprimir las protestas allí en Gaza. La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional advirtió que Israel debe detener el recurso de la violencia y que cualquier persona que incite o participe en actos de violencia, incluso ordenando, solicitando, alentándolos o contribuyendo de cualquier otra manera a cometer crímenes, puede ser procesado ante la Corte dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya. Bensouda reveló que su oficina lanzó un estudio preliminar por el uso de la fuerza en Palestina en los últimos años, aunque confirmó que este examen preliminar no se considera propiamente una investigación. Aseguró que cualquier nuevo presunto delito cometido puede estar sujeto al escrutinio de su oficina. Finalmente, la procuradora afirmó, en virtud del Estatuto de Roma, que la violencia contra los civiles es constitución de un delito, es comisión de un delito. Así se ha pronunciado esta fiscal jefa de la Corte Penal Internacional de La Haya. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Al regreso estaremos actualizando cómo se encuentra la situación en torno al encarcelamiento del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y sobre todo la situación de los acampados allí cerca de donde se encuentra recluido el líder histórico del Partido de los Trabajadores. Y ya estamos para el cierre de nuestra emisión correspondiente a este lunes 9 de abril. Lula Libre se llama el campamento que han creado los seguidores del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y que está situado a menos de 200 metros de donde se encuentra recluido el exmandatario brasileño. Lula, quien arribó a la superintendencia de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba el sábado en la noche y que tras sus ingresos las fuerzas policiales arremetieron contra los seguidores del líder histórico del PT que le esperaron y lo aclamaron como Lula guerrero del pueblo brasileño. Pues bien, allí se han mantenido acampados decenas de miles de estos seguidores del líder histórico del Partido de los Trabajadores. Acá tienen las imágenes. Se han mantenido y han estado continuamente reclamando la libertad para Lula da Silva porque consideran que es injusto el proceso mediante el cual se le ha llevado a ser llevado hasta la prisión. Hay que destacar que después de la llegada de Lula, al menos 8 personas, incluidos 3 menores de edad, resultaron heridos porque la policía acometió con fuerza contra estos seguidores que se encontraban allí esperándolo para darle su respaldo. La policía hizo uso de gases lacrimógenos, bombas de estruendo y disparos de bala de goma
contra la multitud, un hecho que fue calificado como injustificable por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, quien también se encontraba allí para recibir al exmandatario antes de que entrara a ese recinto de la Policía Federal allí en la ciudad de Curitiba. Además de esta acometida policial con fuerza que dejó este saldo de heridos, han estado hostigando a estos seguidores durante todo el fin de semana e incluso al inicio de esta jornada de lunes. Pero los seguidores, no solo partidarios del movimiento que lidera Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, sino de otros movimientos sociales, políticos, así como del Frente Brasil Popular, han dicho que se mantendrán allí firmes en este campamento que han llamado Lula Libre y que por supuesto se mantendrán hasta tanto no sean analizadas las causas que ha presentado nuevamente la defensa del exmandatario para evitar que continúe en prisión. La presidenta del Partido de los Trabajadores, como le decía, se encuentra allí al frente de todos estos seguidores, se ha mantenido durante la mayor cantidad de horas de estas últimas jornadas y ha dicho a la prensa que se habló con el comando de la policía y que pidió una investigación para determinar los motivos que llevaron a las fuerzas policiales a arremeter contra los seguidores del mandatario Lula da Silva, algo que no ocurrió contra quienes se manifestaron allí en contra del expresidente brasileño y que por supuesto pudieron hacer sus manifestaciones. Los seguidores de Lula fueron los que fueron reprimidos y eso es lo que ha criticado severamente Gleisi Hoffmann y que por tanto se mantendrán allí en este campamento que han instalado para que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sepa que está siendo respaldado hasta que no sea puesto en libertad. Y para concluir, por supuesto, vamos con nuestras acostumbradas imágenes del día que tienen que ver, lógicamente, con este campamento Lula Libre que han establecido allí frente a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, los seguidores del exmandatario y que recuerden que sigue siendo el líder histórico del Partido de los Trabajadores. Imágenes muy elocuentes, no necesitan explicación, vean aquí, por supuesto en portugués, Lula Livre, y las imágenes, aquí hay un militante del Partido Comunista do Brasil portando esta bandera, como ven hay seguidores de diversos movimientos políticos y sociales que se han acampado allí, ahí han hecho ollas colectivas, se alimentan y se mantienen en esta acampada para reclamar la libertad del líder histórico de los trabajadores de la República Federativa de Brasil. Imágenes, como les decía, muy elocuentes y con ellas ya estamos dando final a nuestra emisión de este lunes 9 de abril de 2018. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com para que nos envíen sus comentarios y sugerencias y que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Aviala Televisión. Muy buenas noches.